Buenas noches, bienvenidos al primer programa de La Tarea de Fabio. Hoy vamos a hablar de qué sucede dentro de un data center. Primero habría que explicar qué es un data center. Un data center es un edificio seguro que contiene instalaciones de servidores en red, almacenamiento y backup. Estos ofrecen espacio para hardware en un ambiente controlado, por ejemplo, utilizando energía de enfriamiento de ambiente y aire acondicionado, para permitir que los equipos tengan el mejor nivel de rendimiento con máxima disponibilidad del sistema, cuyo objetivo principal es ejecutar las aplicaciones centrales de negocios y almacenar datos operativos, además de ofrecer medios de recuperación de desastre, para lo cual deben contar con varios niveles de resistencia en formas de fuentes de energía de backup y conexiones adicionales de comunicación, que pueden ser utilizadas en caso de que suceda algún problema con el sistema primario. Esto se conoce como redundancia. Sus componentes más comunes incluyen firewalls, gateways, VPNs, routers y conmutadores, servidores de banco de datos, servidores de archivos, servidores de aplicaciones, servidores web y middleware, todos en hardware físico o en plataformas consolidadas y virtualizadas. Las aplicaciones más tradicionales que requieren el uso de data centers son sistemas de software corporativos, como Enterprise Resource Planning y Customer Relationship Management. Niveles de data centers. Existen 4 niveles de data centers, también llamados tier. El primero se caracteriza por tener componentes sin capacidad redundante. El segundo sí tiene componentes redundantes, pero no todos ellos. El siguiente ya tiene alimentación eléctrica dual y varios enlaces de salida. Por último, el de más alto nivel tiene componentes que son completamente tolerantes a fallos, incluyendo enlaces de datos, almacenamiento, aire acondicionado, energía eléctrica. Bueno, ahora un poco de historia. En los años 90, los servidores Unix reemplazaron a los mainframes para correr la mayoría de las aplicaciones de negocios. Sin embargo, en estos servidores de alta gama, el almacenamiento conectado directamente al servidor rápidamente se volvió inmanejable. A medida que la demanda de espacio se incrementó, no había manera de poder juntar la información de múltiples servidores. Como consecuencia, los bloques de almacenamiento trabajaban de forma aislada. A final de los años 90 surgieron las nuevas tecnologías NAS. Esto hizo más fácil que los data centers manejen la información, así como también proveían de una gran cantidad de capacidades, tales como snapshot, deduplication, mejor protección y utilización de datos almacenados. Mientras transcurría la década del 2000, VMware Virtualization comenzó a incursionar en el mundo de los data centers para empresas al mismo tiempo que las redes de trabajo se volvieron más rápidas y adoptaron una arquitectura más plana para acomodar las cargas de trabajo virtuales. La virtualización ofrece varios beneficios, incluyendo un uso más eficiente del hardware, migración en vivo, rápido despliegue para el mercado y una alta disponibilidad. Como los sistemas multivendedor no solamente son difíciles de manejar y extremadamente costosos de expandir, sino que su rendimiento se degrada con el crecimiento. Hay una nueva generación de soluciones que integran el cómputo y la capacidad de almacenamiento para que los data centers se puedan expandir sin problemas. Estas nuevas soluciones proveen un único panel de control para que el almacenamiento sea proveído cuando sea que una máquina virtual se despliegue. En resumen, esta nueva arquitectura provee una capacidad de crecimiento masiva a un costo considerablemente más bajo. ¿Qué es un RAID? El término RAID es un acrónimo en inglés que significa Redundant Array of Independent Disks. Significa matriz redundante de discos independientes. RAID es un método de combinación de varios discos duros para formar una única unidad lógica en la que se almacenan los datos de forma redundante. Ofrece mayor tolerancia a fallos y más altos niveles de rendimiento que un solo disco duro o un grupo de discos duros independientes. Un RAID para el sistema operativo aparenta ser un solo disco duro lógico. La información se reparte entre varios discos usando técnicas como el entrelazado de bloques, RAID nivel 0, o la duplicación de discos en RAID nivel 1, para proporcionar redundancia, reducir el tiempo de acceso y obtener mayor ancho de banda para leer y o escribir.
así como la posibilidad de recuperar un sistema tras la avería de uno de los discos. Todos los sistemas RAID suponen la pérdida de parte de la capacidad de almacenamiento de los discos para conseguir la redundancia o almacenar los datos de pareo. Los sistemas RAID profesionales deben incluir los elementos críticos por duplicado, fuentes de alimentación y ventiladores redundantes y hot swap. De poco sirve disponer de un sistema tolerante al fallo de un disco si después falla, por ejemplo, una fuente de alimentación que provoca la caída del sistema. Existen distintos niveles de RAID que ofrecen diferentes opciones cada uno y tienen empezando desde el RAID 0. Para tener un RAID necesitamos por lo menos dos discos. El RAID 0 es todo sobre velocidad. Lo que se hace es repartir la información en los dos discos de manera que se escriba al doble de velocidad, porque la mitad se escribe en el disco 1 y la mitad se escribe en el disco 2. El RAID 1 se escribe en los dos discos todo, de manera de que en caso de que el primero falle, el segundo funciona como redundancia. El 0 más 1, o le dicen también RAID 10, necesitamos 4 discos, que no tenemos, en donde se escriben en dos discos con RAID 0 y a su vez hay dos discos más en RAID 1 con los primeros dos. Entonces tenés la velocidad y la redundancia de los dos juntos. El RAID 5 se utiliza más bien para aplicaciones de empresas. ¿Por qué? Porque a medida que uno incrementa la cantidad de discos en un RAID 0 o en un RAID 1, siempre la mitad de capacidad está reservada para redundancia. En caso del RAID 5, por ejemplo, teniendo 3 discos, uno solo funciona como backup, en realidad no como backup, porque de eso vamos a hablar más tarde, de redundancia de los otros dos. Y a medida que van creciendo la matriz de discos, la cantidad de discos de redundancia es menor. El RAID 6 es básicamente lo mismo que el RAID 5, pero la cantidad de discos de soporte son 2 y se utiliza más que nada en cantidades de discos mayores. Tener discos redundantes no significa que uno deje de hacer backups. ¿Por qué? Porque si por alguna razón se elimina alguna información importante en el disco principal, se borra automáticamente también en el disco redundante. Y la única manera de recuperar esos datos es teniendo un backup hecho anteriormente. Existen distintos tipos de RAID. Básicamente uno está manejado por el hardware a través de o la placa madre o una placa RAID dedicada, PCI Express, o por software. Este último no se está utilizando tanto porque suele tener más errores que la versión utilizada con hardware. Bueno, esto fue dentro del data center para la tarea de Fabio. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido. Si no entendieron, pregúntenle a Fabio. Marcos, ya fue.